Antes nos reíamos de si tomar un café o un Monster, pero claro, hay un ejemplo que es más parecido que es tomar tofu o tomar carne. El tofu es algo procesado. Es algo que a priori desde fuera dices, hostia, tío, viene en un plástico, viene aquí envuelto, esto no parece que sea natural, y en cambio un trozo de carne, pues sabes de dónde viene. ¿Cómo puede ser en teoría o según la ciencia que el tofu que viene tan procesado y viene de tantas cosas es mejor que la carne? Es decir, procesado no significa que sea tan malo para la salud. Es que tenemos un poco el estigma también del procesado, ¿sabes? Es decir, venimos a lo mismo. Un suplemento de omega 3, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Bueno o malo? Ya, claro, pues una pastillita. Es un procesado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los procesados hay procesados de más calidad, de menos calidad y que pueden estar más limpios o más sucios nutricionalmente, ¿no? Entonces, no me quedaría tanto a veces con que un alimento se obtenga en una industria, Ya. con que con El el, efecto. con el efecto de ese alimento y lo que lleve el componente de ese alimento, ¿no? Entonces yo iría por ahí. Sí, la parte de procesamiento, más allá del real fooding, que es el movimiento que ha nacido aquí en España, eso tiene un sustento científico, no el real fooding, sino el conocimiento de procesado. Existe el sistema NOVA. El sistema NOVA es la clasificación que se ha hecho un poco científica por un investigador que se llama Monteiro, que básicamente categorizó los alimentos en 4 categorías: NOVA 1, NOVA 2, NOVA 3 y NOVA 4, en función de si estaban más o menos procesados. Esa categoría simplemente era para decir si esos alimentos estaban más o menos procesados, no tanto si eran más saludables o eran menos saludables. Sí que es cierto que después se ha correlacionado con que los alimentos más procesados tienden a puede asociarse con una menor esperanza de vida o mayor riesgo de algunas enfermedades. Lo que pasa es que esto ya lo hablamos, lo hablé con vosotros, de que al final es etiquetar cosas. Y muchas veces cuando etiquetamos las cosas, metemos en el mismo cajón cosas que no son totalmente iguales. Ya. Y en este caso, es lo que hablábamos de que, por ejemplo, un hummus, unas garbanzos de bote cocidos son procesados porque tienen algún tipo de aditivo o conservante que hace que sea dentro de la categoría de procesado. Pero ¿qué nos importa eso? O lo que nos importa es qué les pasa a las personas cuando consumen esos alimentos respecto a otros. Esa es la realidad que nos importa. Claro, lo que algunos afecta. Efectivamente. Entonces, cuando comparamos respecto a algunos alimentos no procesados, como Juan me va a decir que no, pero la carne, que hay bastantes estudios que lo ven, comparado con el tofu. Además, nosotros hicimos varios estudios. La revisión que publicamos respecto a esta, que decía que evaluábamos el comparador, había estudios que se comparaban respecto al tofu, respecto a las legumbres, y se daban como diferentes factores de riesgo cardiovascular mejoraban, a pesar de que la carne roja no procesada entraría dentro de la categoría 1, es decir, no procesado, y el tofu, por ejemplo, o una legumbre de bote cocida sería un procesado. Entonces no es tanto el procesamiento, sino cuál es el efecto real sobre nuestra salud. Es verdad que puede ser un buen indicativo, pero muchas veces perdemos en la visión final, que es qué le pasa a mi salud cuando ingiero ese alimento. Vale. Ok. Yo personalmente creo que me parece una locura el decir que no lo han dicho ellos tampoco directamente, pero decir que un trozo de carne, por mucho que sea carne roja, sea mejor o peor que el tofu. O sea, sí es verdad que es un comentario de, no, es que nuestros ancestros, nuestros abuelos, pero la carne ha sido carne y hemos comido carne desde siempre. Y fisiológicamente, esto es algo que he hablado al principio, estamos adaptados a consumir esa carne, absorbemos los nutrientes, además mucho mejor que los vegetales, nos sienta bien, no sé, y realmente para mí el tofu es algo totalmente moderno y encima en nuestra cultura, porque lo que está pasando es que hay una globalización alimentaria. Es que cada vez se come más igual en todas partes. ¿Y qué está pasando? Se está desplazando alimentos y comportamientos que se hacían en la zona. Pues ya la gente no come callos, no come hígado encebollado, no come... y come tofu, porque le han dicho que es mucho más saludable. Y come avena, porque le han dicho que es mucho más saludable. Pero realmente lo que hemos hecho en nuestra cultura desde siempre es introducir los alimentos que había a nuestro alrededor y que podíamos criar. Lo cual no quiere decir que sea correcto, Juan. Claro, eso se llama paleofantasía, que es lo que el investigador más reconocido. El investigador más importante vive, o sea, trabaja en Harvard, es uno de los antropólogos más reconocidos del mundo, de fantasía, efectivamente, en el cual muchas veces intentamos idealizar conductas de nuestros antepasados como si lo que hicieran ellos todo fuera óptimo. Simplemente ellos lo que hacían era sobrevivir ante un contexto de ausencia de cosas. Y la premisa de Juan, que es oportuna, muchas veces es donde basamos las recomendaciones, es decir, como nuestros antepasados lo hacían, pues parece razonable hacerlo. Eso se llama falacia evolutiva, en la cual nosotros establecemos un silogismo que básicamente es decir, como la carne era, digamos, era ancestral, todo lo ancestral es óptimo, por lo tanto la carne es óptima. Pero eso parte de dos premisas. Si las dos premisas son incorrectas, como va a ser el caso, como voy a explicar, la conclusión es incorrecta. Por un lado, es decir que la carne es ancestral. La carne ancestral en base a, podemos decir, reportes del siglo pasado, en el cual
podemos decir que la metodología básicamente reportaba, por ejemplo, la presencia de huesos de animales o cosas que... Bueno, en estudios paleontológicos se ha Sí. encontrado que en estudios con el carbono 14 nosotros teníamos un alto consumo de carne. Muy bien. Desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, No, o sea, no de los últimos 20.000, sino... Cierto, cierto. Sí, eso se llama, lo que acaba de comentar del isótopo de carbono y demás, eso se llama espectrometría de masa. La espectrometría de masa es una técnica de imagen más compleja que permite ver la composición de cosas de cualquier elemento. Utilizando este tipo de técnica, igual que existen poblaciones que han sobrevivido a base de comer carne, existen poblaciones que estos han publicado estudios en los últimos 5 o 10 años utilizando mediciones de hace miles de años, en los cuales, por ejemplo, había un asentamiento, que estoy recordando ahora mismo, en Perú y otro en Marruecos, en los cuales se vio que esa población vivía con un Hace 70... 13.000 años. Sí, Cuando aparece la agricultura. Con 70, Y en 95%. En Marruecos nace la agricultura. Claro, pero es normal antes que de la agricultura. Antes de la agricultura no hay ningún estudio científico Sí, Juan. que... No, Sí, hace Juan. 13.000 años comienza la Pero, agricultura. pero bueno, no entiendo por qué nos vamos tan lejos. Es decir, si el cuerpo genera... Porque tenemos un genoma fijado hace 40 años. No, pero si el cuerpo genera adaptaciones epigenéticas en un año. Pero eso son adaptaciones al ambiente. No quiere decir que sea lo bueno. Pero claro, pero que nosotros no hemos, al final es que dentro de 5.000 años comerán cosas diferentes a lo que comemos ahora, porque nos estamos adaptando, estamos evolucionando, es parte de nuestra evolución. Es decir, no podemos evolucionarnos y luego comer lo mismo que se comía hace X años. Pero además, dos matices más. Por un lado, el hecho de pensar que algo es óptimo por ser ancestral es igual de irracional que pensar que el canibalismo, que pensar que ducharte con orina de vacas, como hacen algunas tribus, o pensar que cualquier locura que estamos viendo que pueden hacer alguna tribu sea óptima. Pero es que la diferencia es que nosotros en todas las culturas siempre se ha comido carne, en todas las culturas ancestrales siempre ha habido un porcentaje de carne mayor o menor, pero siempre ha habido, y al final es lo que hablamos, o sea, si el Homo sapiens tiene 300.000 años y hace 10.000 años aparece la agricultura, antes de todo ese tiempo nosotros hemos comido mucha carne. Y es así, pinturas rupestres y datos, paleontología. La base de... Espérate. Son datos, son todos datos que ha habido allí, o sea, glaciaciones. Entonces, nuestro cuerpo, durante ese tiempo, 300.000 años de sapiens, pero que realmente todos nuestros ancestros se sabe que también comían mucha carne, nuestro cuerpo se ha adaptado a ese consumo de carne. que sea óptimo. Pero porque llevamos muchos años, Eso o sea, quiere las decir que adaptaciones en el genoma tardan 40.000, 50.000 años. Una cosa es adaptarse como una epigenética, pero eso no genera cambios en el genoma, lo que está fijado. Tu cuerpo espera una información que realmente está basada hace 40.000 años. Pero eso quiere decir que sea óptimo para la salud. Pues Adaptación. realmente, yo con todo lo que he visto en consulta, con todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido, comer carne es algo que está impregnado en nuestra genética, en nuestra fisiología, en nuestro ADN. Y por eso es sano. Vale, o sea, esto es muy buena apreciación porque mira, Claro, por ejemplo, hay estudios que dicen... No, un estudio, fíjate, Juan, lo voy a explicar. Hay un ejemplo muy claro que se utiliza, no sé si has escuchado lo del surströmming, que son estos arenques fermentados que toman en países escandinavos, por ejemplo en Suecia, Noruega. ¿No lo habéis visto? Que hay muchos vídeos virales que huelen súper mal. Hostia, sí. Eso es maravilloso porque es un ejemplo maravilloso para esto. Incluso yo lo explico en clase de que las personas suecas tienen una variación genética que hacen que no detectan bien la trimetilamina. La trimetilamina es el componente que hace cuando el pescado se pone malo, nosotros lo detectamos. Incluso a nivel evolutivo tiene sentido porque para decir no esto está en mal estado, si lo tomas probablemente te mueras. Pero claro, ellos, como probablemente en ese entorno no podían consumir muchos vegetales y probablemente vivían un poco de la pesca y de lo que se mantenía de la pesca, ellos al final terminaron preservando a aquellas personas que entre no comer nada o comerte algo podrido y jugarte la vida, pues mejor comerte algo podrido y jugarte la vida que no comer nada y morir de inanición. Las personas suecas actualmente, o sea, y por eso hay muchos estudios, o sea, y podéis buscar vídeos virales, las personas suecas se toman este producto como si nada y cualquiera de nosotros lo prueba y es imposible probarlo. Entonces, el justificar que, por ejemplo, el hecho de comer carne es adecuado porque tenemos un pH o cualquier justificación fisiológica sería igual de irracional que decir los suecos tienen que tomar pescado podrido porque lo han hecho toda la vida o porque tienen una adaptación fisiológica a tolerarlo mejor. El hecho de que haya una adaptación fisiológica no quiere decir nada, simplemente quiere decir que les permitió sobrevivir en ese entorno. Pero eso no quiere decir que sea lo óptimo para la salud. Bueno, lo primero es que cuando tú usas recursos de vídeos virales así, entonces sí que vale. Pero luego los míos, que son no tan posibles, sí, vale. Pero imagínate cómo es el organismo de la persona que al final ha conseguido esa capacidad y se ha adaptado a la carne, a eso. Y gracias a que tiene un pH estomacal de 1,5 puede comerse eso y seguramente si lo tuviera más alcalino enfermaría, que es lo que pasa hoy en día a mucha gente.
que con Entonces el los jaleo, suecos tienen que comer pescado podrido porque están adaptados a aprovecharlo mejor. pues realmente con su microbiota, su todo, si realmente lo toleran bien y por qué no vamos a dejar que se lo coman. Si llevan entonces lo que iba a tanto, decir, si nos ven gente de Suecia, que pues se es un come plato pescado típico de podrido, ahí. que se lo Es un toman plato- todos es los como días. aquí comer callos Claro, o hígado Y encebollado. si les da una intoxicación alimentaria, no pasa nada. Pero Juan, si ellos lo comen de normal y no se ponen malos. Es como los niños en Finlandia que los sacan con el carrito y les hacen las siestas ahí con unas temperaturas impresionantes. Pues las adaptan al medio, a lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que comportarnos todos igual? también el ejemplo, entiendo que a lo mejor aparecerá en algún momento el ejemplo de los inuit o de los masái. No, esos Pues- tienen su vida y además yo siempre lo defiendo. ¿Cómo nos vamos a comportar igual que un masái o un inuit siendo europeos en este lugar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso es una locura. Pero bueno, son humanos que están allí viviendo, se adaptan a esas circunstancias y el problema es ese que queremos llevar a que el humano es igual en todas las partes y que hay una alimentación óptima para todos y realmente no es así. Es que el contraste tanto fisiológico de la persona como geográfico es súper importante. Sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, incluso yo creo que viene muy bien a colación un poco de todo lo que estamos hablando. El caso de los inuit o los masái son un ejemplo bastante claro. Juan no lo utiliza, pero la gente lo utiliza para decir que si hay una dieta en ausencia de vegetales o sin consumir vegetales no pasa nada, porque hay tribus como los inuit o gente similar que no los consumen. Sí, que no tienen cáncer ni Claro. nada cardiovascular, hasta que llegó el humano y empezó a introducir esos Muy bien, alimentos. o sea, Eso es efectivamente. lo que pasó hay aquí. claro, hasta que empezaron a tenemos técnicas mejores a nivel de imagen, por ejemplo, utilizando tomografía computerizada, hay estudios viendo momias de hace 500 años, de inuit, por ejemplo, que viendo esas momias, todas tenían, viendo a lo mejor eran jóvenes, tenían 30 o 40 años, todas tenían placa de ateroma. Entonces, claro, lo que dice Juan, No, habría que ver eso. sí, pues te puedo pasar los estudios. Sí, pásame. Están todos los estudios. Sí, eso quiero. En los cuales, utilizando tomografía computerizada, que es una técnica de imagen más compleja que te permite con rayo X y procesar esos datos, ver cómo el cuerpo por dentro, sin abrirlo, podemos decir, podemos ver, o sea, se puede ver, y hay bastantes estudios sobre ello, en los cuales todas estas personas, a pesar de ser jóvenes, tenían una placa de ateroma básicamente por el tipo de dieta que hacían. Entonces, incluso idealizar ese tipo de conducta, o sea, no tiene ningún tipo de sentido si nos basamos en cuál es el efecto real sobre su salud, porque claro, para ella probablemente era mucho más fácil morir de otra serie de cosas que morir por una enfermedad cardiovascular a los 70 años. Yeah. Y ahí no hay-